perdió. Bueno, ¿cómo está Pablo Di Pierri, que Bien, no lo vemos desde el jueves pasado? desde que íbamos a ganar? Claro. Yo el lunes vine acá y lo primero que hice fue pedir perdón. Vos estabas... Yo te digo una cosa, Dipi. Decim. Todo el mundo decía que... Yo no tenía datos, pero tenía una mala sensación. Pero al mismo tiempo, como general le pifio en cada elección. Todas. A la que ganamos yo pienso que vamos a perder Sí. y al revés. Y a la que perdemos pienso que vamos a ganar. Sos casi un encuestador. Claro. Entonces esta vez digo, bueno, yo tengo la sensación de que no nos va a ir bien, pero por suerte siempre me equivoco. Ahora, cuando vos te fuiste, Sí. vos fijate, me dieron un dato. Vos fíjate cómo son las cosas. Datos que parecería que nadie tenía, ni de la dirigencia, ni de los periodistas, ni los analistas, menos los encuestadores. A ver. Una persona del mundo de las etiquetas Sí. me dice, mira, cuando hay elecciones, y cuando se supone que después de unas elecciones, que siempre se supone que después de las elecciones hay una devaluación, por cualquier motivo, siempre después hay una gran devaluación, Molinos Río de la Plata, previendo la devaluación, hace enormes pedidos de etiquetas. Claro. No pidieron nada. Y uno dice, ¿y cómo los muchachos de Molinos Río de la Plata sabían lo que nadie sabía? ¿Cómo es? Que no iba a haber devaluación. Que no iba a haber devaluación, que les iba a ir bien en la selección, por lo menos que no iba a haber devaluación. Si perdían era difícil que no hubiera devaluación porque Scott Bessent por ahí levantaba la pata del acelerador o cerraba la canilla, no sé. Sí. El asunto es que ellos sabían, no pidieron etiquetas. Sí, ese es un lindo indicio, pero no explica por qué lo votaron masivamente a Milei, ¿no? Bueno. A la lista de Milei. Sí. Porque creo que efectivamente hubo algo que no mensuramos, los que pensábamos que no iba a ganar Milei, y era que, entre otras tantas cosas, en los sectores populares se valoraba mucho más que en las clases medias o en la sociedad politizada, o en los segmentos politizados de la sociedad, se valoraba esa estabilidad. Sí. Y por ahí la agitación del mundo periodístico con que todo se iba al demonio es lo que también hacía a los el sectores efecto, claro, más desinteresados con las luchas políticas, evitemos que se vaya todo el carajo. evitar que se vaya toda la mierda. Y bueno, que era algo que nosotros no ponderábamos. A ver, digo nosotros, bueno, en esta mesa yo, pero A mí no. nosotros por los periodistas o el sistema político en general. No. A mí me pasó lo siguiente, más o menos lo conté el lunes, pero hasta el domingo al mediodía Santilli decía, en conversaciones con periodistas, Santilli decía, bueno, si perdemos por 9 puntos en Provincia de Buenos Aires estamos bien, como... Claro, o sea que... Vamos a ver, no es tan grave Claro, con perder claro. por 9 puntos en la provincia. Santilli no sabía que estaba ganando. Claro. Santiago Caputo y Javier Milei no sabían que estaban ganando, porque lo que me contaban el lunes era que Santiago Caputo había escrito un discurso a las 6 de la tarde y lo cambió por un discurso de magnanimidad. O Claro. sea, había un discurso más de agradecimiento a la militancia, de vamos a ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, hay que seguir en este Sí. camino de esfuerzo y bla. Cambió el discurso y le agregó toda la parte conocida sobre el diálogo con los gobernadores, el momento de la apertura, etcétera, etcétera. Bueno, eso era porque él tampoco sabía, la Casa Rosada no sabía lo que estaba pasando, y ayer me contaba un kirchnerista que tampoco lo sabían los popes de Fuerza Patria. Claro. Massa iba camino a La Plata cuando se entera en el auto que no estaban yendo las cosas bien, Claro. que los indicios que les iban llegando de Tigre y de otras jurisdicciones bonaerenses indicaban que no se estaba ganando, pero hasta ese momento Massa había dicho que se ganaba a nivel nacional por 2 puntos. Entonces hubo una falla de todo el sistema político y de casi todo el sistema periodístico, y ahí digo casi todo porque, por ejemplo, ya el jueves pasado había periodistas que decían que había una situación de paridad y no de victoria del peronismo sobre los libertarios,
yo desoí esos mensajes. Había consultoras, encuestadoras que hablaban de la paridad, por ejemplo la de Sheila Bilker 3.0. La semana pasada no se podían dar datos de encuestas. Sí. Pero yo tenía también otros encuestadores que decían lo contrario, que decían que seguía el peronismo 10 puntos arriba en provincia de Buenos Aires, 4 puntos arriba a nivel general. Bueno, y además los propios gobernadores peronistas y los propios legisladores peronistas venían diciendo, che, bueno, no, se gana, parece que se gana. ¿Pensás que la victoria que parecía recontra contundente y aplastante el domingo se está como, bueno, ganaste por un poquito, hay provincias que dijiste que ganaste y no ganaste, y finalmente no hay tanto arrasar, o sea, es como que la sensación de que arrasaron fue algo que también construyeron con mucha astucia, como hacen siempre. Sí. Esa noche. El masazo está dado porque el peronismo bonaerense no ganó, principalmente. Sí. Eso es lo más doloroso de ese golpe. No solo que no ganó, recortaron 14 puntos de una elección a la otra. Bueno, por eso el masazo claro. Es ese. El masazo es provincia de Buenos Aires, porque lo que se explicó todo el tiempo era que era indescontable la diferencia de la provincia de Buenos Aires para lo que pudiera recoger Javier Milei en el resto del país. Y no solo recogió votos en el resto del país, sino que además revirtió la diferencia de 13-14 puntos de la provincia de Buenos Aires. Después, ahí hay un montón de explicaciones. Es como una especie de elige tu propia aventura. Cada sectorcito del peronismo elige qué teoría abonar, sí. Lo cual me parece de cuarta. Pero cada uno está haciendo su propia cuentita de, ay no, perdimos por este o perdimos por aquel. Cada cual le echa la culpa a alguien, nunca es uno el que tuvo la Es horrible los que cuestionan al candidato que se eligió para... No, al candidato o a los dirigentes, porque no importa. En la previa todos te decían, es un buen candidato, es el mejor, es bueno. Nadie te decía, che, y ahora no, bueno, el candidato era malo, después de que perdiste. No, pero lo que se dice o las cuentas que se pasan, sí, son bajas, como... Yo me animaría a decir, ya que empezamos hablando de fútbol, a toda esa gente le falta fútbol. A toda esa gente le falta compartir, que es lo principal de ser compañero. O sea, a toda esa gente que lo único que hace es pasar factura después de una derrota, le falta vestuario. Claro. ¿Sí? O sea, te cagás a piñas adentro, te cagás a puteadas adentro. Afuera no salís a decir, Barragán, Barragán, Pablo, Lautaro. El equipo de todo. Eso lo sé del fútbol. Pero es muy fuerte, es como si nunca hubieran compartido proyectos colectivos y transpirado la camiseta juntos. Si abrimos un poquito más, eso es lo que me interesa, abrir un cacho más. Lo electoral, que es de lo que venimos hablando, ¿cuándo se termina? Yo estoy un poco... hinchado las bolas. Para mí ya se acabó lo electoral. Yo entiendo que hay una pasión, también hay una pasión por las internas en el peronismo que parece no tener sosiego, no están satisfechos nunca, ¿no? Nuestros compañeros, nuestra compañera, con las internas. Y parecería también que hay una otra pasión nueva que es lo electoral. ¿Cómo armamos? ¿Cómo vamos a armar? ¿Cómo vamos a ganar la elección? ¿Por qué perdimos? Sí. Y el peronismo es eso, porque hay que saber ganar una elección, pero es otras cosas. Y de esas otras cosas me parece que no hay una... Sí, está bien lo que decís. Porque yo venía pensando en algo en paralelo a lo que estás planteando. O sea, que me das un repié o me ayudas a seguir pensando. Para la gente ya se terminó lo electoral. Digo, para el votante que no participa de discusiones políticas... como militante, digamos, porque no está interesado en la política, ya está, eso pasó el domingo, el lunes fue a laburar, o claro. No, si no tiene laburo, pero siguió con su rutina diaria, y en realidad lo que sucede es que nosotros tenemos sobrerepresentada la dimensión electoral para la conversación pública, pero el resto del planeta tal vez no. Claro. O sea, nosotros somos los extraterrestres en esta conversación, los que, por supuesto, nos apasiona. O sea, yo no reniego de lo que soy. A mí me encanta la política, vivo pensando en la política, pero soy medio nerdo, soy aburrido para mis amigos de Avellaneda.
O sea, mis amigos de Avellaneda... ¿Por qué me tenés que preguntan- decir de Avellaneda y no de Capital? Porque son todos cabezones. Pero no, tus amigos de Capital. No, Porque- amigos de porque Capital, yo en crecí- cambio, no. Los amigos de Capital Para están nada, interesados. Son la lit, Capital, son la lit. para vos, Gabriel. Para mí también. Ah, Desafío, chiste. no. No, pero porque mis amigos de la infancia son de Avellaneda, Ah, yo está crecí en bien. Avellaneda y esos son como mis amigos de toda la vida. Está bien, gente Eh, normal, yo te entiendo. Eso, Sí. y me pasa eso. Está bien lo que me marcas, Lauta. O sea, mis amigos de Capital son extraterrestres como yo porque son los amigos que fui haciendo desde que estoy en la facultad y en mi vida laboral, profesional. Pero mis amigos del barrio son los pibes con los que crecí jugando a la pelota y que tienen un laburo, tienen su familia allá y tienen una vida mucho más terrenal que aquella en la que nosotros nos recontraenroscamos con las dimensiones políticas, electorales, ideológicas y qué sé yo. Y para ellos ya terminó la elección. Es un día, le rompió las pelotas tener que ir a votar, ya votaron, ya está, votaron a uno o a otro, no importa, pero ya está, ya Ahora, pasó. yo propongo que se termine también para nosotros la elección. Bien. Rápido, porque lo electoral es una herramienta. Y lo otro es lo que tenemos que solucionar. O sea, esa herramienta funcionó mal, listo. Ahora, el asunto es cómo se recompone el peronismo, el movimiento, el campo popular. Porque, a ver, el problema es cómo se hicieron las listas. Bueno, pero cómo se hicieron las listas se soluciona con política, Claro, solucionando problemas políticos, no problemas electorales. sí. Bueno, ahora lo que vas a tener es un problema mucho más grave que las listas o la interna, me parece. Claro. El problema que vas a tener es que Milei depende de cómo le vaya hoy en la reunión con los gobernadores, pero que todo indica que no debería irle mal, va a sentirse con la fuerza suficiente como para avanzar en las reformas que le prometió al Fondo Monetario y al empresariado local. La tributaria, la laboral, pican en punta. No sé la previsional, porque al principio la nombraban y ahora en las últimas 48 horas dejaron de hacerlo. Ajá. Tal vez con un gesto de astucia de Milei, que entiende que Macri, cuando lanza la reforma previsional, pierde el apoyo de un sector importante de la sociedad en diciembre del 17, después de haber ganado las de octubre del 17. Ujú. Entonces, bueno, hay algo de pillo en Milei si no trata la reforma previsional. Después habrá que ver si logra la tributaria y si logra la laboral. Pero lo que se viene es eso, me parece, una lucha más aguda, porque van a avanzar sobre los derechos de los argentinos y las Ahora, argentinas. al mismo tiempo yo lo que estoy viendo es que hay un avance sobre la criminalización del peronista y También. la peronista. Sí. En principio salieron a decir que, bueno, a esta vuelta las elecciones se ganaron porque como hubo boleta única, estamos seguros de que fueron elecciones limpias. Todas las demás veces, Bueno, entonces Milei ganó con fraude. cuando no ganan, sí, bueno, pero eso no importa. ¿Entendés? Ponen en duda todas las veces que ganó el peronismo. Desataron por supuesto, se desataron o se desatan solo los jueces. Bueno, le salieron a Moreno Moreno no puede ser funcionario. Que quede inhabilitado para Rehabilitado, cargos en públicos. prisión, ¿cómo se llama? En suspenso o algo Sí. así, ¿cómo es? Sí. Los tipos avanzan, porque aparte, ¿cuál es el plan? Bueno, que se acabe el peronismo de una vez. Si encima en estas elecciones, que parecía que nosotros hacemos, el gobierno viene mal, va a perder, pero resulta que gana, vamos a avanzar más. Sí. Sumale además que sobreseyeron a Macri y toda esa banda por el espionaje a Lara San Juan. Limpian ¿no? a Macri, le limpian a Macri todas las causas que tienen, a nosotros nos empiezan a perseguir más, vuelven las acusaciones de fraude, como que el peronismo, las operaciones son ambiciosas también, y de su parte, y está bien, porque son unos hijos de mil puta. Entonces lo que quieren es construir al peronismo como un gran fraude de toda la vida, universal, siempre fue una mentira, cuando vivías mejor era una mentira, cuando el país le iba bien era una mentira, cuando ganaba elecciones era una mentira, y con lo cual te habilita a meter preso a esa gente Sí. que estafó a la sociedad argentina. Esto hay que verlo. Me parece que también es importante, además del concejal de 3 de febrero. Pero sigue siendo una conversación sistémica, ¿viste? Esa parte que vos decís que por supuesto hay que verla o hay que prestarle atención, pero
me parece que si querés dar vuelta a la página de la dimensión de lo electoral y trascender la caracterización política de lo que implica en términos del ejercicio de poder de Milei, de ir a perseguirte más o de ir a comerse más la cancha, habría que hacer algún tipo de lectura sobre por qué el peronismo no ancla tanto como antes en la sociedad, ¿no? Sí. Y ahí yo quiero arrancar con algo que en principio cuestiona esa postura de aquellos que tratan de interpretar qué es lo que pasa con el peronismo. Por ejemplo, Alejandro Kaufman, esta madrugada o esta mañana, no vi bien la hora a la que lo hizo, pero tuiteó que no hay nada que interpretar. Porque, como vos sugerías hace un rato, cuando hay elecciones o cuando hay una derrota, el peronismo es despiadado consigo mismo y con los propios, o como contaba yo esto de la imagen del vestuario, y entonces es cruel con los compañeros, ¿no? Sí. Entonces Kaufman dice, paren un poco, no hay nada que interpretar, o sea, no hay necesidad de ir a interpretar como si nosotros fuéramos los culpables de todo, ¿no? No lo dice así Kaufman, pero dice, guarda, es como aquellos que siempre cuando perdés te piden autocrítica. Claro. Bueno, ahora estamos todos haciendo un esfuerzo de interpretación acerca de qué pasó, qué le pasa al peronismo y demás. Entonces, tengamos la lucecita de Kaufman ahí, de alerta, encendida, me parece piola, para no zarparnos, pero sí me parece igual importante tratar de preguntarnos qué pasa. Y ahí yo tengo dos ideas que tiraron algunos que anduvieron dando vueltas por los medios en estos días. Una la tiró Sheila Wilker y también Saborido la viene diciendo hace rato. Sheila Wilker dice algo así como que el peronismo se empezó a convertir en una fuerza política cuyos dirigentes hablan con abstracciones medio inalcanzables o lejanas para las bases. La defensa de la patria, de la soberanía, de YPF, de los derechos tales o cuales, que suele quedar desfasado de la lengua peronista que pondera el asadito, el regalo para la vieja, la ropa para los pibes, la zapatilla, la bicicleta, cosas más materiales, ¿no? O sea, Wilker contrapone lo material contra la abstracción. Y esto también me llevaba a preguntarme si acaso no hay cada vez más peronistas universitarios que peronistas pobres. Pese a que los pobres también llegan a la universidad pública en Argentina, sí, gracias a las luchas del pueblo. Pero me da la sensación que empezamos a hablar todos en un registro desde el peronismo con enunciados que pierden la materialidad histórica o tradicional del campo popular. Es interesante esa lectura porque me salieron más de un testimonio de votantes de Milei jóvenes, muy jóvenes, que decían a los peronistas los votan los ricos. Hay algo de eso, che. Hay algo de eso. Hay que, igual, tomémoslo con pinzas y revisémoslo, No, pero... No, bueno, una interpretación de esas personas. No digo que... Sí. Igual ahí estaríamos discutiendo nombres de listas también. Sí, por supuesto, pero yo lo hablo en términos de fuerza política. ¿Qué expresa hoy Fuerza Patria? ¿Expresa en serio a los sectores populares y en Villa Constitución, que es un partido industrial de una provincia argentina que justamente se place de serlo, de haberlo sido? Ganó Milei, no ganó el peronismo. Si en los lugares donde se supone que tienen que ganar los laburantes votando al peronismo gana Milei, algo está pasando. Para mí, más que universitario, es porteño-centrista. Bueno, ok, pero me refiero a que... y lo digo principalmente por el spot, por ejemplo, de Hackman. Ahí tenés un ejemplo de peronismo universitario. Y podemos decir o aclarar que Itay ni siquiera es peronista, es un pibe que viene de la izquierda. Bueno, pero era candidato en la ciudad de Buenos Aires. No, pero lo aclaro porque a él le debe molestar que digamos que es peronista. Entonces, para ser justo con él. Ahora, la otra parte de todo es que tuve el privilegio de conversar con un politólogo de Villa Fiorito. O sea, Matías Mora Cáceres se llama. Es un pibe que estudió en la UBA, se graduó en la UBA, pero que creció en Villa Fiorito y que el tipo se reconoce como kirchnerista, como peronista, pero te dice, yo me bañaba en una palangana, El pibe vivió a 14 kilómetros del Obelisco y todavía su familia tiene que ir a buscar agua potable con un balde a 4 cuadras de su casa.
Entonces él lo que dice es, mis amigos del barrio votaron a Milei. Y me decían, mientras ustedes sigan poniendo en las listas a los que están poniendo, no los voy a votar nunca. Yo ya me cansé de ustedes, bla, 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 bla. Un discurso que obviamente uno puede caracterizar como reaccionario o con cierta dosis de resentimiento, pero ¿hasta dónde le vas a imputar un carácter negativo cuando el peronismo no cumple con las demandas de esos sectores, ¿no? Y ahí es donde a uno que se identifica con el peronismo, con el kirchnerismo y que todo el tiempo está antagonizando con el gobierno de Milei, comprende que nos fuimos alejando de aquellos a los que pretendemos expresar. No entendemos o desconocemos eso. Mariana Moyano tenía una frase que para mí calza perfecto. Ella lo decía antes que ganara Milei, porque partió antes. Sí. Pero ella decía en su podcast Anaconda con Memoria, que se emitía por La Patriada, decía, el macrismo nos odia y los peronistas nos desconocen. Hubo un desfasaje porque hubo un cambio social muy importante en los últimos 10, 15 años, y perdieron de vista lo que somos o lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y el pibe Mora Cáceres, me decía, un chabón que ya laburaba 14 horas durante el kirchnerismo, ni que hablar en la pandemia y qué sé yo, si ahora labura 16, pero el dólar está quieto y puede conseguirse un celularcito o lo que sea, y va a bancar. Sí. Aunque le hagan mierda a la industria, aunque nos despojen de YPF, Sí. va a bancar. Porque cambió la conciencia también de los distintos sectores sociales en Argentina y nosotros no estamos sabiendo hablar la lengua esa. Y también la derecha aprendió. Sí, está Aprendió bien. a hablar. Aprendió a... Antes... No me sé si es parece- que aprendió a hablar o es el lenguaje que ellos inocularon, ¿no? Pero sí. Claro, bueno, está bien. Pero llega ese lenguaje. Yo la semana pasada, creo que acá, decía que triunfó Majul. Hablamos la lengua de Majul. Claro. ¿No? Una cosa así que, pobre, Majul ni siquiera tiene tanto repertorio lexical como para imponer un idioma. Pero hay una lengua No, ganó de los medios. Y hay yo decía, hay una verdad muy sólida que es que no queremos volver al pasado. Eso lo impusieron, ese sentido común, y el pasado es el peronismo. Ahí ganó un sentido común, porque también es cierto, uno dice, bueno, no, la gente vota porque porque con el dólar tranquilo, no les importa. Si nosotros si gobernara un peronista, si en lugar de Milei hubiera puesto un peronista a hacer lo que hizo Milei, el país estalla Sí. en 4 minutos. Sí, te lo hacen explotar ellos. ¿Por qué te lo hacen explotar ellos? Sí, sí. Entonces yo creo que también, por eso me parece que las discusiones tienen que ser muy profundas, Sí. porque el enemigo avanzó muchísimo y el enemigo no son las medidas que toman Milei, el enemigo está en las cabezas de la gente, Sí. el enemigo está en los discursos de la derecha que hicieron un laburo descomunal. Descomunal. Entonces la gente prefiere vivir mal sin peronistas que vivir mucho mejor con peronistas. Sí. Y eso es algo que la gente también tiene claro y lo hace a conciencia. Dice, uno piensa a veces que lo votan a Milei porque es un hijo de puta. No, yo creo que la gente se da cuenta de que es un hijo de puta y le perdona que es un hijo de puta. Porque no es peronista. Porque no es peronista y porque te mantiene a raya a los peronistas. Y esas cosas son las que tenemos que... Porque si no entendemos que estamos al borde del sistema, porque nos están sacando del sistema Sí, sí. político. Sí. Y yo no creo tampoco que sea porque no hablamos el lenguaje del pueblo, que es... Bueno, está bien, a ver, dale. Porque Milei dice cosas, hizo una campaña diciendo cosas mucho más abstractas que nosotros. Es verdad. Pero cada ¿No? tanto dice algo que todo el mundo puede entender. Dice Por motosierra. ejemplo, bueno, motosierra la gente lo entiende. Dice motosierra, dice El cucas último- de mierda. Eso el dice. último clavo en el cajón del kirchnerismo la gente lo entiende. Pero para mí tiene Bueno, que pero ver... nosotros también decimos cosas así. Pero- No creo que haya una gran diferencia. Milei no dice vas a vivir mejor y vas a poder comer asado todo. No le importa a la No. gente a Milei. No está dentro de su universo de discurso, de No. la vida cotidiana. Tiene que ver con esta simplificación que hizo Majul y todo el laburo que hicieron.
Claro, pero Porque Motosierra es pasado, el pasado es feo, es oscuro y es Claro. peronista. nosotros Y es también lo malo. hicimos, ¿eh? Y nosotros, el otro día lo decía, bueno, estaba, el lunes creo, nosotros también construimos que el pasado, no hay que volver al pasado, y que la culpa de esto es de Alberto, eso lo inventamos nosotros. Sí, sí, eso. Eso lo inventamos nosotros, ¿no? Lo inventamos no fue, todos de antes. No fue Clarín. Desde siempre. Volver mejores era no repetir el pasado también. Claro, también. Pero Nos sí. comimos también esa, o sea, nos dejamos psicopatear. O sea, vivimos también muchos años de psicopatía. Ujú. No sé Sí. cómo se sale de la psicopatía, Bueno, pero ahí pero es- en principio hay que poner Y eso. bueno. No, pero no podemos creo que seguir hay discutiendo un punto los importante acá concejales. que todavía aprende, porque lo escucho repetidamente en discursos de entrevistas en la calle, lo que sea, en Constitución, donde sea, es que hay que seguir probando con lo nuevo. Y eso de vender lo nuevo, que no es lo nuevo, ya lo sabemos, ya lo hemos discutido un millón de veces, Sí. eso prende como que esto es lo nuevo y como que nunca se intentó en la historia de la Argentina en 100 años. Eso prendió muchísimo. Sí. Y creo que todavía compran mucha gente eso. Perdón. No. No, que hay algo del packaging que nosotros tampoco estamos entendiendo, me parece. Que esto es un artículo que voy a ponerlo en términos muy chotos, pero que es un artículo de venta también. La política se compra. Yo compro un discurso, compro una idea, compro un personaje, compro algo que me ponen adelante que tiene un carisma, un espíritu, un paquete. Y nosotros no le damos bola a eso. No está dentro de nuestros planes. Voy a decir una pelotudez, pero que Lali Espósito sea nuestra candidata. Porque eso sería un packaging. Ujú. Eso sería un packaging. Entonces vos podés poner a Lali y que Lali después le diga a nuestros candidatos, gestionen ustedes que son los que saben. Yo soy la Sí, cara. está bien, yo te entiendo. Eso también es algo para tener en cuenta. Hay un montón de cosas que no estamos pensando. Claro. Hay un montón de... A ver, nosotros apelamos a la memoria de la gente, Ujú. ¿no? Y la gente no tiene memoria. Por eso lo que decía recién Lautaro, ellos vienen a presentar algo nuevo, algo como si fuera nuevo y es viejísimo. Ellos saben que la gente no tiene memoria y nosotros no sabemos que la gente no tiene memoria. Para mí, Le hablamos a gente sin memoria como si tuviese memoria. eso por un lado, y por otro lado, Hay muchas cosas. la gente hay tiene muchas cosas. urgencia. Hoy gana lo emocional, para mí en el voto, más que lo racional. Eso en es- ese sentido, hace mucho. no, pero hoy hay veces que depende del momento histórico, a Sí. veces Néstor Kirchner y Cristina Kirchner construyeron su poder a base de hechos. Sí. O sea, no ganaron con emoción la primera. Son muchas cosas. Son muchas cosas, pero hoy creo Esa que es una cosa. la emoción hoy juega más que lo material. Pero Por lo menos hoy, en la juega que foto de todos hoy. los meses el pelotudo lee que hay 2% de inflación y eso lo También. deja tranquilo. Y eso sería algo racional. También. Tampoco completa esa Sí, cuenta. o ahora el si análisis haces de- la cuenta bien no es un El 2%, análisis, pero el análisis del lunes, si pierde Milei se va todo al Joraca y yo voy a estar en la lona, también hay es racional. racionalidad También. No lo he escuchado de boca de votantes de Milei, eso fue un análisis de la mayoría del periodismo o del peronismo. No escuché a ningún votante de Milei que haya dicho ese discurso, no sé si alguien escuchó alguno, o de la gente... Del 2%. De la inflación. No, de la inflación no, si el lunes no ganaba Milei se va todo al Joraca, Ah, no escuché a nadie que eso haya fue dicho, una- es no. una interpretación que hicieron Eso muchos fue una analistas, interpretación. pero no escuché a nadie que haya dicho eso. Sí. Sí, he escuchado que está desactivando curros. Eso es lo que más escuché repetido yo más allá de la Y inflación. porque si el Estado es un gran curro, primero a la gente la convenciste de que el Estado es un curro gigantesco, si el tipo lo rompe un curro. Vos, Dani, ¿qué ibas a decir? No, que para mí tiene que ver un poco con el acceso a la política que le dio Milei a la gente. Que es fácil entrar a la política, cosa que yo lo veo en mi generación. Yo sé de política porque me rodeo de gente que le gusta charlar, de mi casa Sí. y todo, y tengo cierta formación que siempre la hago con ustedes o porque escucho en la lista, etcétera. Pero yo tengo muchos conocidos que Milei fue una figura para entrar a la política, para poder decir hay que reventar el Estado. Y Sí. ya con esa frase ya cristaliza un montón de ideas que son esas ideas de Majul, de todas estas cosas del pasado. Para mí es eso. Y hace que haya gente como Lilia Lemoyne o como esta que se caga a piñas con Lilia en el Congreso. La Pagano. Pagano. Y que se griten como si estuvieran en el colegio, porque es una cosa tinelinesca, Sí. ¿no? Que
es esta gente. Bueno, tampoco es nuevo, es la espectacularización de la política De la que hablamos en los política, 90. No, Sí, lo que por eso sí- digo, nada es nuevo. Lo que sí es nuevo ahora es cómo premia el algoritmo estas cosas. Ah, eso sí, Eso es nuevo. eso es algo que no existía. Y el algoritmo no premia la verdad o la profundidad, premia lo que tiene más impacto. Entonces, si vos te vas a pelear en el Congreso y te vas a putear y vas a filmarlo con el celu, eso va a tener más impacto que una idea que diga... Eso que es clave. Cada pelea de Lemoine en el Congreso, en la Cámara, va con el celular en la mano a filmar Claro. en primera persona a la otra persona, ¿no? Eso, Sí. ¿para qué? Para subirlo a la red. Claro, claro. Ahora, hay... Perdón. Sí, no, ibas a decir algo, no, te escucho. No, que ahí es donde hay una fuerza que nosotros no tenemos contemplada y no la sabemos manejar, que tiene que ver con las redes sociales y con el algoritmo. No sabemos nosotros, y ellos sí saben de esto. Y en ese plano, lo que decía antes, que digamos, vos podés tener un terraplanista y vos podés tener un astrónomo, y vale lo mismo Sí. en las redes. No, es más, si el terraplanista grita más fuerte y es más lindo el video que hace, lo va a premiar más Claro. el algoritmo que el astrónomo que estudió y que está. Entonces, hay una banalización del conocimiento y de la profundidad que, bueno, nosotros no entendemos cómo funciona y nos deja perplejos. Nos quedamos como en esto, apelando a nuestra historia, a la fuerza de los conceptos más profundos. Bueno, todo eso no aparece, no está en el menú. Vieron que cada uno de nosotros dice o va soltando reflexiones de lo que siente que pudo haber sido determinante en la elección La autopsia. el domingo pasado. Claro, cada uno desde su propia experiencia o con su propia perspectiva va tirando, che, a mí me parece que pasa esto, lo de las redes o lo de la tinelización o lo que sea, la inflación, lo que fuimos tirando desordenadamente al aire, porque nunca es una sola cosa, como decías vos, lo que determina un resultado electoral, y si supiéramos cuáles son esas cosas sería tan fácil No, sería bárbaro. que se resolvería por una ecuación aritmética y entonces no habría política. O sea, si supiéramos cuáles son las razones, entonces no habría política, sería todo vectorialmente resuelto. O sea, Sí. es una proyección vectorial donde decís, hago A, hago B, hago C, saco tanto por ciento. Y listo, no hay política en el medio, ¿no? Es una cosa científica. Claro. Pero yendo a lo racional y a cosas que yo digo, ¿qué cosas se nos pueden haber escapado? Me lo hago en forma de pregunta esto, o sea, lo ensayo en forma de pregunta. Y Lauta recién decía, no escuché a ningún libertario que dijera lo de que lo voté porque estalla todo, y sí a los peronistas, porque fue una reflexión de los peronistas, Claro. una especie de autoinculpación de, che, la agitamos tanto que no nos dimos cuenta que la gente no quería quilombo. Y pasó desapercibido, pero hace unos 20 días yo escuché al Pitu Salvatierra decir que el financista de última instancia en los barrios, en las villas, es el narco. Sí. Y ahí ató esa reflexión del Pitu, o ese comentario del Pitu, con la necesidad de sostener más o menos las cosas como están, pese a que están mal. Es decir, la clase media se endeuda, revienta, rompe, raja la tarjeta de crédito y no la puede pagar, y entonces va viendo, se endeuda para ir pagando la tarjeta, se endeuda en otro lado para pagar la tarjeta, después se endeuda en otro lado para pagar en el lado aquel de donde sacó para pagar la tarjeta aquella, y así sucesivamente. Esto es algo que me dijo Germán Martínez el año pasado, me lo dijo en off, pero la verdad que ya está, es una conducta. Dice, ¿cómo hacíamos en los 90? Me dice. En los 90 pedíamos un préstamo para pagar la tarjeta, después pedíamos otro préstamo para pagar el préstamo que usamos para pagar la tarjeta. Y así nos financiábamos y así más o menos íbamos tirando. Sí. Eso era lo que hacía la clase media y es lo que hace la clase media ahora. La novedad es que en los sectores populares tienen al narco como financista y no quieren tampoco que se vaya todo al carajo, que se dispare el dólar, que haya inflación altísima y lo que sea, porque tienen que seguir pagándole al narco lo que le pidieron prestado para llegar a fin de mes el mes anterior. Entonces, todos somos cada vez un poco más rehenes del peso de nuestra vida cotidiana para sostener niveles de consumo determinados a los que nos fuimos acostumbrando o a los que queremos acceder y no queremos soltar. Y eso condiciona nuestras definiciones políticas también. Por más que
consideremos que está mal lo que haga Milei o que Totalmente. está mal que venga alguien claro. con El voto cuota. pregnancia en redes sociales. El voto cuota de Menem existió. Pero ahí hay una racionalidad, ¿no? Sí. No es solamente No, ahí hay racionalidad. la locura de Milei, No, que claro. puede algún periodista hasta osó con decir que esa locura o esa extravagancia era sexy en Milei, ¿no? Como que era atractivo. Uy, qué Ajá, loco. claro. Voto al loco. Y votó al loco. No es, me parece, o no se explica No es totalmente solo. por eso, claro. Y no es solo nada. Yo creo No. que sí están parados en la antipolítica. Milei sigue representando la antipolítica, lo de que va a hacer mierda la casta y que va a hacer mierda el peronismo, que el peronismo es la política, Claro. ¿no? El Estado es el peronismo. Vamos a romper al Estado, vamos a romper al peronismo, vamos a romper la política. Esos son valores muy, muy potentes para ese electorado. Y después hacen estas cuentas. Yo vuelvo sobre el tema de la palabra y la lengua, ya que decís que el peronismo es la política, creo que es una frase a la que podemos suscribir todos. En este momento, en Argentina, Sí. el peronismo es lo que queda de política. Pero vuelvo sobre el riesgo que acecha al peronismo. Porque si el peronismo no conecta con las palabras justas, corre el riesgo de convertirse en la UCR. Sí. ¿No? Sí. Porque si solo queda el peronismo de política en el país, significa que lo antipolítico avanzó muchísimo Por eso vemos a los gobernadores y entonces haciendo hay cada vez menos. las cosas que hacen. Exacto, entonces Los gobernadores peronistas. si se sigue rompiendo el partido peronista o las organizaciones, las estructuras del peronismo, va a haber cada vez menos y cada vez más desierto. Sí. Una desertificación ideológica cada vez más grande. No, ni siquiera es una desertificación ideológica, porque sería otra ideología. Nunca Sí. hay desertificación ideológica, ¿no? Pero en definitiva, el neoliberalismo terminaría de comprimir lo que quede de politización del pueblo. Totalmente. Me encantaría estar seguro de que nuestra dirigencia lo sabe. Yo estoy muy preocupado. Sí, yo estoy muy preocupado. yo quiero creer porque que sí, creo que el Borra. momento es muy, muy de mucho peligro de desarticularse el campo popular. Encima lo tenemos a Trump de acá adentro. Por eso cuando lo veo tuiteando estupideces, digo, pues, ¿ustedes se dan cuenta de la situación en la que estamos? Y además hay una guerra, porque además, no es que no lo votó nadie. No es que no nos votó nadie, nos votó más de un tercio del electorado. O sea, hay un montón de gente que en este momento difícil, complejo, loco, enfermo, dijo, bueno, yo estoy con estos tipos. Y son un montón. O sea que también eso te genera más responsabilidad. Porque no es que, bueno, chicos, Ya está, se terminó. no, el 3% sacamos. Listo, olvidémonos, vámonos todos a Hawái. A Brasil no, pero A Brasil, a Brasil. depende de dónde, ¿no? Pero hay un capital. Y yo creo que las luchas despiertan y ordenan. Y lo que venga va a terminar de sacudir de la modorra o de las miserias a aquellos que sigan o adormecidos o perreando una cuota de poder y de representación. Eso lo va a terminar, no sé, bueno, tampoco después de la semana pasada ya no... Ya me inhibo a mí mismo de decir algo que O después se no se transformará en otra cosa también, ¿no? Hay algo también que deberíamos entender que, y feo lo que voy a decir, pero que hay mucha gente que nunca va a dejar de ser antiperonista. Sí. No, Aunque le haga bien las decisiones que tome el peronismo. Aunque le convenga, aunque le dé más derechos, aunque los abrace en sus diferencias y en sus particularidades. No. Entonces, por ahí el branding nos está jugando en contra. Yo como referente CIEX. Pero tranqui, porque los 40 puntos que sacó Milei son los 41 que sacó Macri en el 2017 y en el 2019. O sea, Macri ganando en el 17 sacó 40 y... ¿Por qué el o 30 discurso y algo, de 40? Milei pasó de ser la casta como todo lo que no era él, no el kirchnerismo, no el peronismo, el resto, a la casta hacer lo que dice Barra, el peronismo o el kirchnerismo? Por esto, porque quiso aglutinar el antiperonismo. Y bueno, pero Sí, ahí por tenés eso. el peronismo y el antiperonismo se reparten históricamente el 80% Claro. del electorado. Entonces más o menos te da eso. Sí. Bueno, 30 el peronismo, 40 Milei, bueno, es 70 puntos del electorado argentino. Y bueno,
lo que, si uno volviera sobre la dimensión electoral, se preguntaría sobre cómo hacer para que el 30% restante se incline, de ese 30% restante la mayoría se incline a votar al peronismo. Pero, o que vayan a votar, aunque sea también, porque alguna... pero más importante que eso para mí es la dimensión política, lo que está pasando con la vida material de las personas y cómo tramitan su subjetividad o cómo experimentan esos cambios en la vida material. Evidentemente ahí es donde yo digo, nos está faltando una sensibilidad para comprender qué pasa y cómo llamarlos. Hay de todo igual, porque vos ves cómo se dio el voto en diferentes municipios. Yo el que más es Quilmes, por obvias razones, y ahí en los sectores más populares, o los barrios más populares, ganó el peronismo en estas últimas elecciones por el 68%. Sí. Y voy a los sectores medios de centro de Quilmes, Bernal, y ahí es donde ganó la Libertad Avanza. Pero bueno, sí. Sí, pero hay lugares donde el voto de abajo, digamos, el voto de los sectores populares, no fue al peronismo. Sí, seguro. Entonces ahí tenés un llamado de atención. Y tiene que ver con eso que decíamos antes, que tampoco lo vamos a resolver acá, pero que evidentemente estás interpelando más a sectores medios que a sectores populares. Con el discurso peronista, digamos. Fue muy llamativo eso en el 23 para mucha gente, que Milei ganara con votos del peronismo, que históricamente iban al peronismo. Bueno, y ahora ya no debería ser tan llamativo, habría que trabajar sobre las condiciones que hacen posible que esa gente vote a Milei. Pero bueno. Lo que sí, dejando de lado, bueno, lo electoral define cómo está hoy la foto de cada espacio. Sí. Obviamente, hoy en Milei empoderado, etcétera. Si hoy tenemos la imagen que tenemos, hoy ellos ya tienen candidato a todo. Hoy, mañana puede cambiar. Presidente a Milei, gobernador Santilli, acá Sí, capital Patricia Bullrich, puede cambiar. Tiene que y el cambiar. peronismo no tiene, por lo menos hay algún nombre, pero no hay nadie fijo hoy. No, está bien. No, yo no creo que tenga nada resuelto Milei para el 27. No, hablo de la foto de hoy. Hoy yo creo que Milei está pensando en la reelección con este resultado. Sí, está bien, pero... En su casa, o en la qué Quinta sé de yo. Olivos. Podés pensar lo que quieras, pero 2 años en Argentina es mucho Hoy, tiempo. 3 meses es mucho tiempo. Sí. Y yo no comparto que el peronismo no tenga cuadros. Lo que pasa es que... No digo que no tenga cuadros, digo que no hay... Candidatos, si querés, usaste la Sí, palabra candidato, candidato. Yo no sí, comparto no. que sea así. El problema que tiene el peronismo es que no tiene resuelta su interna. Entonces, por eso habrá algunos que digan, Kicillof no puede ser, ningún gobernador puede ser, Cristina no puede ser. Cada sector le impugna al otro el candidato que quisiera tener ese otro. Porque no tiene resuelta esa interna. Bueno, o que vayan a paso, o que vayan a una interna partidaria si no hay paso, o que construyan un candidato entre los peronistas que vaya sintetizando al conjunto. Si no lo consiguen, irán a la elección con lo que tengan y se votará a un palo vestido de peronista, porque el peronismo es lo último que queda de política. Bueno, hay mucho, hablando con compañeros, esto obviamente todo abstracto, que dicen que necesitamos un loco peronista que salga a gritar en los medios. Y bueno, pero eso, y yo digo, qué sé yo. Eso era Grabois también, o eso era Moreno, Grabois, ¿se acuerdan? Grabois y Moreno eran los gritones. Sin pasado en la política. Claro. Ahí hay otra cosa, no hay nadie sin pasado. No tenemos certeza de nada. Vos que mencionás mucho las redes y los algoritmos. Nuestra gente más exitosa en las redes y en los medios como los streaming, eso es Moreno. Sin embargo, no le agregó nunca un puto voto. No, claro. Estar en 50... lo que pasa es que... Sí, permíteme, lo que pasa es que, como dice acá el caballero, Moreno tiene historia. Y eso es lo que lo mata. Claro, porque vos... Porque es parte del pasado. Claro, a Milei, ¿qué le podés achacar de antes? Nada. Bueno, de ahí Nunca gobernó. a Grabois, ¿qué le podés achacar de antes? Que era el gerente de la pobreza, Sí, vamos a decir. Sí, claro, gerente de la pobreza. Gerente de la pobreza. Bueno, pero si decís eso, Milei también tiene un pasado. Está bien, Era pero... panelista de la tele. No. Sí, pero es bueno. mucho menos grave ser panelista de la tele que gerente de la pobreza. Lo De digo la en términos Sí, está bien. chabacanos, Para ¿no? discusión de ellos, sí. Para las redes es todo muy, muy simplificado. ¿Las redes no se terminan nunca?
¿Vamos a vivir con el celular en la mano? Porque también eso es parte de este problema. Yo creo que en algún momento va a dar la vuelta a la cosa, pero todavía no. Yo creo que Va a dar la vuelta. por lo menos hay que tener en el horizonte que las cosas parecen eternas y no lo son. No, va a dar la vuelta. Lo que pasa es que hay un nivel de angustia muy grande en el mundo, en general. Y esto te salva un poco de eso. Es como una falopita. Sí. TikTok. Porque te genera Claro. alguna enzimita que te ayuda a sobrellevar el momento. Sí. Entonces, mientras no encontremos otras maneras de apalearlo con otras cosas que por ahí van a ser peores que esto, pues puede ser un chip que te pongan, Ujú. y que eso entonces te calme, pero al mismo tiempo te ponga publicidades. El problema es que el celular forma parte de la vida de las mayorías para hacer trámites, para trabajar Claro. y para resolver cuestiones domésticas de las más elementales. Es una extensión del cuerpo hoy esto, ¿eh? Pero, Sí. pero pará. Sí. Tener tener relaciones a través de esto. Las personas que menos dependencia vital pueden tener de celular son las personas que tienen su situación económica resuelta. Totalmente. Ujú. Yo, de hecho, lo uso para trabajar, pero si no lo dejo tirado. Ujú. Porque, bueno, Tenés tengo tu un situación- salario, tenés tengo tu mi situación situación económica económica resuelta. resuelta. Decilo. Pero una imagen pelotuda, pero mi pareja pidió por Rappi no sé qué el martes a la noche y viene el pibe con la bici, qué sé yo, y se confunde de edificio. Entonces ella lo llama y dice, che, acá, no sé qué. Y el pibe, hace así, y se le escapa el celular, se le cae y se le rompe. Y el pibe se pone a putear con una angustia, porque el pibe vive de ese celular. Claro. Claro. Es su herramienta de Entonces, trabajo. la gente pasa cada vez más tiempo ahí, no solamente por ocio y porque te da endorfinas o te chupa Laburo. energía y te Ahora- volvés un esclavo de ese celular, sino porque resolvés tu vida mediante eso. Ahora Y- hay una discusión mínima sobre el celular, que es, por ejemplo, la educación y el celular. Los pibes cursan sus escuelas y sus secundarias con el celular. Totalmente. Y la facultad con el celular. Para mí hay otra cosa ahí. Pero ahí es un momento en el que el celular no debería tener. Hay momentos no, en tiene, donde no no. sirve. El momento donde debe ser casi incluido. todo lo ¿eh? contrario. Sí, pero también es una discusión eso porque es más barato comprar su celular con acceso a internet que una computadora. Entonces, si vos tenés que leer por ahí un archivo de la Sí. facultad o de lo que Sí. sea, y necesitas el celular. Pero si vos necesitas escuchar al boludo que está hablando, no hace falta el celular, casi Eso que es te otra distrae cosa. el celular. No, el Eso tema sí. es usarlo como Y estamos herramienta y hablando no de como gente, método de distracción. nenes, de gente de 8 Sí, sí. años, de 12, de 15. No, yo sé esto. Sin embargo, no se abordó eso. No. Entiendo que en algún lugar, creo que el año que viene arranca las escuelas sin celular. Puede La ser. Sí, provincia. la ciudad de Buenos Aires, Sí. La provincia. en la provincia. ¿Y qué va a ser? Un quilombo también. Va a ser un quilombo. Porque ¿qué haces con el Lo van a celu? ¿Dónde matar lo a dejás? Kicillof por eso. Bueno, el otro día me contaba Manu Exactamente. que fue no sé qué organización era, la escuela de la hija de Mateo, y dijo, bueno, muy bien, estamos midiendo diferentes tipos de adicciones en las escuelas, y ustedes dieron muy bien en que no tienen adicciones ni al alcohol, ni a las drogas en esta escuela en particular, pero son la que más adicción al celular tiene de todas las que relevamos. Ajá. Ajá. Hicieron una prueba, Sí. un día sin celulares. Y lo que contaba la hija de Mateo justamente es que no podía creer, compañeros, el síndrome de abstinencia que veía por tener un día en la escuela no tener el celular. Se estaban volviendo medio loquitos los pibes. Sí. Pero bueno, hay un tema de adicción, como dice Hay el que un te tema, diga. es, Una dependencia, sí. Dos cosas quiero No decir. es no es un problema No, menor. no, ¿eh? y es mundial, digamos, no es de acá. Eso te jode la atención. Primero te jode la atención porque si estás mirando acá no estoy atendiendo ahí. Sí, Ahora te enseña a no atender el celular, Sí. ¿no? No, y además te alimenta constantemente para no atender. O sea, no solamente te enseña, sino que te dice, a vos te gusta Claro, el video vos- de Lilia Lemoyne, tengo un montón, ¿eh? Claro, claro. Y uno tras otro, y no sin fin. No, hay un tema que el algoritmo está escondido, cómo se maneja, y las grandes plataformas son de gente afines a todo esto que estamos viendo a nivel mundial. Tenés a Elon Musk, No, tenés también, a pero Mark Zuckerberg. Yo en TikTok, yo uso TikTok. Y yo en TikTok me conoce y me muestra Más allá cosas de que eso, son para está mí. bien, digamos, está me bien, pero muestra- hay ciertos contenidos que
están más invisibilizados o tienen menos alcance a propósito que otros. Eso puede ser, no sé, a mí siento que yo me siento muy bien con Bueno, ese es el objetivo también, que te sientas bien. Claro, lógico. No, pero yo quería traer como un caso muy chiquito, pero que me parece que vale la pena. Y es la mañana es Halloween acá, ¿saben todos que es Halloween? Acá no, Estamos pará. hablando de eso. Bueno, pero ¿saben que es Halloween? ¿Vos estás enterado? Sí, porque ¿Vos estás mis enterado? hijos están los dos ¿Vos también? ya Bueno, prácticamente hace listos. 10 años, ¿sabías que el 31 de octubre era Halloween? No. Bueno, yo siempre despotriqué contra Halloween y me parecía un horror. Ujú. Hasta que un día puse una función de teatro de terror en Halloween y se llenó. Tuve que hacer otra. Y Sí. se llenó y tuve que hacer otra. Ajá. Hasta que viste plata, va. Exactamente, hasta que dije, esto es un... ¿Pero esto qué tiene que ver? Bueno, para mí tiene que ver con lo que hablábamos del packaging. Uno puede convocar, ahora yo convoco para Halloween y mañana tengo una función llena de Halloween. Ujú. Pero en la función pasa lo que yo quiero que pase. Yo voy a hablar de los temas que yo quiero hablar de ¿De la Halloween. interna vas a hablar? Cosa Te voy a de hablar terror. de lo que pasó. De terror. Todo de terror. Y es de terror lo que va a pasar. Digo, ¿No querés hacer una función ahora? digo, me parece que en términos de entender el packaging y lo que convoca Ujú. y huirle a eso, o no, o hacerse amigo de eso, digo, ya sea las redes y el algoritmo, el tipo que grita o Halloween, me parece que uno puede armar una estrategia con eso, donde en este caso para mí me sirve porque me financio y me da guita. Ujú. Ahora, la gente que me viene a ver a Halloween, yo hablo en contra de las cosas que toca hablar en Halloween, incluso del mismo Halloween. Claro. Claro. Pero convoco y la gente viene. Es una... Te entiendo. ¿Se entiende Es lo que, Yo lo que entiendo digo? perfectamente. Y... Sí, la penetración cultural en definitiva digo, no te- llega no te a puedes amplios pelear. sectores. Si te Hay peleas que con ponerle eso, una calabaza a Tayana en la Tayana, cabeza. Con una velita. Dulce Porque o truco. te la perdés si no haces Halloween. O sea, la dejás pasar. No, y, Claro, y te la quedás puteando ahí, te te quedás, cagas. estos que hacen Halloween, Te haces que un cipayos. show de Haces Halloween. un show de Halloween. Le decís a todos, son unos cipayos. Ujú. Somos todos cipayos. ¿Vieron? Ujú. Bueno, ¿Vas Pero- a hacer una para la Pachamama? no tiene tanta convocatoria. El Día de los Muertos tampoco, ¿no? El Día de Muertos acá todavía no llegó. Bueno, por porque eso, boludo. no había Está bien. verano. Bueno, pero podés hablar de la Pachamama durante Halloween. Halloween, sí. Podés Voy a meter una pensar. línea. Voy a meter una línea. Del hombre de la bolsa, pues hablar. Sí, y del curupí, cosas. Ay, tenemos nuestros monstruos, nuestros montones de monstruos. monstruos. El petiso orejudo. El monstruo, el petiso orejudo, el del señor de la motosierra. Ya te lee. Ese te lo tenés que aprender ¿Cuál, para. cuál? Ya te lee. ¿Qué hace el ¿Cuál era el No me acuerdo, creo que el ya te lee, creo que tiene los pies para adelante y tiene dos talones. ¿Cómo? A ver, busca. Busca, ya. ¿Cómo es? el curupí? ¿Saben qué era el curupí? No, el curupí no. El curupí tenía un miembro, un miembro muy largo que lo tenía enredado en la cintura, todo le daba toda la vuelta y cuando había una mujer sola la dejaba embarazada. Claro, Era como la pero esto explicación, me decía, mira, quedé preñada de decir que el curupí El curupí. fue el curupí. está bueno este ejercicio porque estamos metiendo criaturas nuestras. Por Sí, supuesto. Como canticuénticos que Como pone Nahuel Huapi. el mamboreta. Es como llega un a ser el duende. curupí. Es como los peques. El curupí. Es como un duende. Él la embarazó. Es como un duende el que decís vos, es Sí, chiquitito. ¿no es uno que tiene el dos talones? Ah, debo ser yo. Acá dice el Yo tengo dos Yassi talones. Yateré. ¿Cómo tenés dos talones? Y sí. Ah, yo también, claro. No, dos talones en cada pie. Es una figura del folclore guaraní misionero, dice acá, Son los mejores conocido de todos. tanto Sí. como un duende travieso como un pájaro. O sea, puede ser un duende o un pájaro. Bueno, Duende depende de travieso. cómo le convenga. Como Se duende percibe- se le se asocia con percibe el pájaro. robo de niños durante la siesta. No. No. Ay, bueno, te roba el ya Como el nombre de la Quienes bolsa. suelen ser devueltos días después, confundidos y en silencio con amnesia de lo sucedido. No. Es muy turbio. Es muy este turbio. bicho. Bueno, son monstruos. ¿Qué crees? El hombre de la bolsa Es también otra te cultura. lleva, te meten en la bolsa y te lleva. No veo que. A ver. Dice, según la leyenda, es un duende de cabellos rubios, Mirá. pequeño y con un bastón de oro. No habla nada del. Ah, bueno, busca monstruo con dos talones. Bueno, cuando Criatura yo, con- en mi El bombero juventud, también. yo hice Ay, el pombero. El pomberito es el tremendo. Yo hice muchos campamentos con una fundación que se llamaba Bioma, que era una fundación ambientalista y nos íbamos a diferentes lugares buenísimos en los campamentos.
Y uno de los ejercicios que nos daban era un juego que se desarrollaba, de rol, que se desarrollaba durante todo el campamento. Y te daban uno de estos personajes. Tenías que hacer de bombero. El curupí. Entonces, vos tenías que hacer de curupí. ¿Qué quiere decir? Entonces, que tenías que te daban las embarazar a alguien. características del curupí. Tenías que andar con Te el tenían libro las afuera. características. Entonces vos te tenías que quedar solo con una mina en algún momento del No. bosque. No hacías nada, pero había como estaban Pero por todos los, favor. estaban todos los personajes Sí. y la gente tenía que ir descubriendo según los comportamientos del personaje quién eras. Ah, ¿Y cómo vos demostrabas tenías que eras el comportarte curupí? Vos como tenías el que comportarte curupí. un poco. Entonces vos te ibas con una mina al medio del bosque a charlar. Sí. Entonces, pues, ¿Qué llevas? ¿Una manguera? nada, era algo sutil. Pero así aprendías los personajes, el bombero, el Claro. curupí, qué sé yo. Pero además eras uno que te tenían que descubrir, era como una especie de amigo invisible que tenían que descubrir. Y Era después lindo. más acá está el Pitufo Enrique. ¿Eh? Encontré el de los talones, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? La criatura mitológica con 2 talones es el Pitayobay, una figura del folclore guaraní conocida por tener los pies al revés. No Ah, dice está. que tiene, Ah. es decir, los talones hacia adelante. No dice que tiene 2 Ah, talones. no tiene dos talones, no sé. Yo Salvo sea había- otro. Y alguna vez escuché Qué miedo, que había un pueblo guaraní que usaba un zapato y que se las rebuscaban para que no se notara si iban para adelante o para atrás para despistar a los enemigos. Y de ahí aparece esta huella que es al revés o doble. Doble huella. No, dice que es al revés para despistar que no lo puedan seguir. Claro. Y bueno, Ay, eso. buenísimo. Pero parece que eso lo hacían los indios. Ah, O ¿era una lo estrategia de hace guerra? Pitayobay, no sé. O es Pitayobay, bueno. Bueno, Es muy buena dice la que es de estrategia. aspecto indígena, Ah, mira. que vive en los bosques del noreste argentino y Paraguay. A ver, ¿no hay fotos? Es espectacular todo Vamos, lo que... vamos a hacer una allá, expedición a dejémonos buscar echar al las pelotas, Pitayobay, al esto. Yacyretá, a todo. Vamos a la catarata del Iguazú. Al bombero. Al bombero. Vos, Dani, no vengas, a ver si te No. embarazás. El camino al revés. Las mujeres no. Son bastante degenerados estos bichos. Sí, no, pero es Eran como, las explicaciones, claro. como decía, a mí me parece como una genialidad Claro. inventar que, bueno, cuando una chica queda embarazada y es un quilombo, te agarró ¿cómo se llamaba el- este? el curupí. El curupí. Bueno, Son listo, como los te agarró cuentos- el curupí y mala suerte. Son como los cuentos de Hansel Salvás y a la Gretel. piba. Todas esas cosas que son enseñanzas de no te quedes sola, Claro, claro. el lobo, las mismas funciones. No hables con extraños. Claro, las mismas funciones sociales, el cuento, la historia, ¿no? De darle Sí, claro. explicación. La tradición oral. Che, son las 12 y Uno 11, fino. 20 grados. Dipi tiene que irse a trabajar. ¿Qué vas a hacer, Dipi? ¿Qué cocinas hoy? No, tengo que trabajar. Cocina, Dipi. Sí, pero me tengo que ir a trabajar, no a Ah, cocinar. pero no quiero hablar de trabajar ahora, ya me arrepentí. Igual ahora Una cocino comida más. que te salga bien, Dipi. Cada uno tiene que decir. Bueno, No, ahora cocino menos, pero me gusta hacer matambre a la pizza. Oh, qué rico. ¿a la ¿Cocino parrilla? menos? No, en la plancha. Lo tengo que hacer, claro, en el horno. El vivo horno. en un departamento. ¿De cerdo? De cerdo sale re fácil, pero si no, de vaca. ¿Y lo tiernizas lo que antes? es ya Hay que está tener- grasado, Dipi. Gracias, Orexel, eso para ti. el Es que el de cerdo es para principiantes. No, que es ¿Cómo tiernito, lo es haces? mucho más Ah, tiernito ah. el de cerdo. Tiene razón, por eso es para la gilada. Para la Vos, gilada. él se mete con el matambre de la vaca. ¿Qué haces, Dipi, para que el matambre salga tierno? Tierniza. Lo tiernizás con leche. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo tiernizás con leche significa que lo dejás en leche nada más Lo o lo hierve. cocinás No, con lo leche? cocinás, lo hervís. ¿Cuántas horas? Ah, No, nunca tengo tanto tiempo. Voy viendo, estoy ahí. es minuta. Y no, y Saca después. minutas. Después ¿Qué, al con toque, media ¿no? hora de hervido Sí, en leche? O menos, 15 minutos sí, de hervido sí, en sí. leche. Y después fuego muy, muy bajito. ¿Y Y, con- le pones, La claro, leche se todo la lo que saca- vos querés le pones. ¿Se saca la leche? Sí. Sí. Pará, y fue Yo muy no bajito tengo y lo ese. dejás Ojo, solo. a veces cuando no he tenido tiempo, el tiempo previo para hervirlo y qué sé yo, he metido el pedazo de carne, del He matambre. metido el pedazo cortado ese. No, con no. leche también, Dipi. Por favor. Bueno, quedó. En una. Anda, Dipi, anda. Bueno, chao. No, cuando no lo podés No, hervir. que en una bandeja que la puedo meter al horno, entonces le pongo el fondito de leche ahí Ah, y ya y lo voy va- cocinando ahí y una vez vaya hirviendo. una vez que se va consumiendo, que se quema la leche y bueno, ahí sí le empiezo a meter la cebollita, el tomatito, el quesito, el fiambrecito, todo. ¿Se puede la atomizar magia. pegándole? No, yo no lo hago. eso. No, ¿Quién? porque- ¿Quién? No, viste A que ver, Con la milanesa le decís. pegan ¿A al- qué persona?
¿De quién hablas? No, el Yo pedazo creo de que carne. algunos sí se podía teorizar pegándole. Sí, Sí. yo creo que también. Hay otros A veces que no. sí, a veces sirve. Pero he visto escenas de cocineros que le pegan con un martillo a la carne. Pero para- eso es la Eso para milanesa. picarla. No, pero a ¿Qué carne, animal? a un ¿Qué pedazo Eso es la grande. milanesa. Solo la Lautaro. milanesa. Bueno, no sé. Ese animal. ¿Qué Yo la gana de milanesa- a mí la cocinar? milanesa me la han hecho Nada. ya. Nada, cocinar, Yo no no tenés cocino. ni una cosa bien. Mamá tiene bien. Budín. Y le cocina. Ah, bueno, budín, ¿de qué? Ah, importante. Hice budín de banana esta semana. El budín de banana es para gente Por que no quiere favor, cocinar. no seas infantil. Sí, Cocina bueno. comida. Comida. No, no sé cocinar, no me Panqueque, gusta. No me gusta panqueque cortar, también, panqueque. ensuciar, no me gusta. Vos sabés que yo nunca agarré matambre, nunca más agarré matambre, hice matambre porque una vuelta hizo matambre a la Te quedó pizza. duro. ¿Y te salió duro? Me quedó duro, pero no que me quedó duro. No se podía no se podía masticar. Te faltó Era la como si yo te doy a tiernización. comer, tomá, Lipi, come. Comete el Gomoso celular. quedó. Lo guardé. Bueno, tuve que cocinar, había gente invitada. Tuve que cocinar otra cosa. Ah, Lo guardé y digo, lo voy a yo me lo voy a y si comer. estaba bien Es al día así. siguiente. Eh, No. lo metí, le saqué todo, lo metí a hervir en leche, Mm, después de hecho al horno. ¿Y? Bueno, no desastre. tuvo solución, boludo. Se lo Ah, ya A veces comió puede el ser que sea perro. malo también. Estaba duro igual. hay que comprar carne en la carnicería. Y yo Si compré vos la comprás en el. Pero en era la- como de en dinosaurio, boludo. Claro. Vos, Lautaro, ¿qué cocinás? Yo, como vivo solo, a lo que hay, pero. No, lo que te sale bien. Ah, ¿Con qué nos vas a agasajar? La pregunta. Bondiola de cerdo a la mostaza con cerveza. Ay, Bueno, Es más, realidad lo que más hago cuando hay gente es asado, pero. ¿Sabés lo Él que hace le sale yogur. bien? El yogur. Ah, sí, el Yo yogur. también hago yogur, ¿eh? Muy bien. Otro. Sí, tengo la yogurtera, Otro todo. más. No, somos los dos, nosotros dos. tierra. Ah, sí, sí. ¿Qué Tengo tiene? la- Che, tenés Es la yogur. mejor decisión que Chao. tuve en mi Voy vida a hacer una cerrar, yogurtera. voy a No, cerrar no, este no. bloque. Bueno. Después vamos a hablar de comida, vamos a hablar de todas cosas. ¿Viene música o no? Sí, viene Está- Mariano y Camila. Bien. ¿Vienen Mariano y Camila? Con guitarra, bajo. ¿Van a todo cantar? para que cantemos. No, con bajo, Bien. Vos tenés que tocar el bajo. Ah, yo toco el bajo. Sí. Bien. Acá dicen que te salen muy bien las empanadas. ¿A quién? A vos. ¿Es un chiste? No sé. no debe poder hacer repulgue. No, No es tan me salen difícil. bien las ¿Comés empanadas. picante? Bueno, es algo que no me sale. ¿Comés picante o no comés Empanada. picante vos? No. Ah. ¿Por qué no te salen las empanadas? Es lo más fácil del mundo. Es difícil hacer una empanada No, rica. no, A mí no me es fácil. sale. Pero el relleno es lo que no te sale. Claro. Ah, bueno. está Ah, el bien. relleno. El no te relleno sale, pues. Pero me llama mucho la atención. No, lo que sí, decís. te debe salir. No, boludo, sí, la comés. Es Te una están empanada. No cargando. es rica, Rica, no es no. jugosa, no es la Casi- empanada que yo quiero hacer. Ahora vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de la empanada. No me sale, boludo. Ahora me vamos me a- enoja, aparte. te voy Las a comidas explicar. que no me salen me enojan. Sí, a mí Me también. enojo y no lo hago más. No, pero yo te voy a decir. Bueno, dale. Muchísimo. Pablo Di Pier. Un aplauso. Gracias por haber presentado hoy acá en exclusivo el FM La Patraña. Vamos, Malagra, ya mismo, ponchá un disco. Vamos. Ah, qué lindo. Ahí he metido el pedazo de carne. De vuelta, no escuché. Ahí he metido el pedazo de carne. Como anoche. Siempre nos deja.